Hola a todos, bienvenidos a la clase 2 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. Tal como les indiqué en la clase anterior, en la clase de presentación del módulo, ya con la clase 2 entramos de lleno en lo que es la materia del módulo. ¿Ya? Como nuestro módulo se llama Organizaciones Sociales y Comunitarias, tenemos que partir evidentemente por lo más obvio. ¿Ya? Lo más obvio es que nosotros hablemos de lo que son las organizaciones, puede ser lo que da el primer concepto importante dentro del nombre que lleva nuestra asignatura. Bueno, dentro del nombre que tiene nuestra asignatura es bastante obvio que el concepto de organizaciones es central, ¿ya? El inicio. ¿Ya? La otra parte importante dentro de el núcleo de la asignatura tiene que ver con lo que es comunitario, ¿ya? Porque lo social es un concepto más intuitivo que nosotros conocemos ya de manera más extendida. Entonces nosotros cuando hablamos de lo social sabemos que nos estamos refiriendo por lo menos a dos cosas, tal como lo vimos en alguna clase de uno de los módulos de sociología. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de lo social, generalmente estamos hablando de todo lo que tiene relación con la sociedad, que es una, que es una acepción general del concepto de social, y cuando lo llevamos a una acepción un poco más específica, a un significado un poco más específico, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con la interacción entre personas. ¿Ya? Entonces lo social se puede ver desde dos perspectivas, una perspectiva amplia que tiene que ver con todo lo relacionado con la sociedad y desde una perspectiva más específica todo lo que tiene que ver con la interacción entre personas. ¿Ya? Entonces, dejando fuera el concepto de lo social, les decía que los conceptos claves dentro de nuestro módulo son organizaciones y comunidad. En consecuencia, lo que vamos a hacer en estas primeras clases, probablemente las cuatro primeras, o mejor dicho, las cuatro siguientes, incluyendo la número 2, es hablar de organizaciones y hablar de comunidad. ¿Ya? En este sentido, lo que vamos a hacer es repasar más que nada materia que nosotros ya vimos en el módulo de sociología aplicada, porque por casualidad esta materia nosotros la vimos ya en el módulo que tuvimos el segundo semestre del año pasado. ¿Ya? Perfectamente, de todas maneras, perfectamente yo podría partir, o cualquier profesor podría partir este módulo entrando directamente en lo que son organizaciones sociales y comunitarias. ¿Ya? Yo he preferido comenzar desde un poco más atrás para que eh, tengamos la introducción conceptual adecuada. ¿Ya? Necesariamente yo no puedo dar por pasada materia que corresponde a otro módulo. Tengo que volver a pasarla si considero que es relevante para efectos del módulo en el que estamos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer durante estas clases de la 2 a las 5 probablemente. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy día? Eh, Tal como vieron en el inicio acá, es una de dos clases, o sea, es la primera eh, en este caso, dos clases que vamos a tener sobre organizaciones. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, o de esta clase en particular, es entender la naturaleza de las entidades sociales que son denominadas como organizaciones, ¿ya? Desde la perspectiva de la sociología. Ese es el objetivo de esta clase, entender qué son. Eso cuando nosotros hablamos de la naturaleza de algo es entender qué son, ¿ya? ¿Qué objetivo específico vamos a tener? Conocer el concepto sociológico de organización y conocer los principales tipos de organización. Ya muchos de ustedes se van a recordar esto, cuando apenas lo comencemos a ver van a ir refrescando cosas que ya tienen interiorizadas. Ya, comencemos. Las organizaciones nosotros dijimos en algún momento que es el tipo más importante dentro de lo que son los llamados grupos secundarios. Ya nosotros cuando hablamos de los grupos sociales dijimos que existían dos tipos de grupos en términos generales. Estaban los grupos primarios eh, y estaban los grupos secundarios, ¿verdad? Cuyas características se oponían entre sí. ¿Verdad? Los grupos primarios tenían que ver con generalmente grupos de tamaño pequeño, donde las relaciones sociales eran muy estrechas, ¿verdad? Donde había mucha generación de lazos emocionales y cosas como esas. Eh,
y donde digamos las relaciones sociales dentro del grupo existían por sí mismas, ¿ya? Eran valiosas por sí mismas. Por su parte, en los grupos secundarios las relaciones sociales eran más estrechas, ¿ya? O sea, perdón, eran más lejanas, eso es lo que quise decir, más lejanas, ¿ya? Existía poca variedad de actividades dentro dentro del grupo secundario, y también existía una orientación principalmente relacionada con el cumplimiento de alguna meta, de algún objetivo, ¿ya? Por lo tanto, las personas dentro de los grupos secundarios se relacionan entre sí con el propósito de cumplir alguna meta determinada, que puede ser variable en cuanto a su naturaleza, ¿ya? Eso fue lo que nosotros dijimos respecto de los grupos primarios y los grupos secundarios, ¿ya? ¿Y qué fue lo que dijimos también? Que considerando las características que tienen los grupos secundarios, todas las organizaciones, que son entidades sociales, ¿ya? Son un tipo de entidad social, todas las organizaciones sociales son por definición grupos secundarios. Para los que se podrán acordar, esa pregunta apareció en varias pruebas durante el módulo de sociología básica, sociología aplicada, perdón. Por lo tanto, tenemos que partir de ese principio, ¿ya? Todas las organizaciones son grupos secundarios, ¿ya? Eh, y la importancia de las organizaciones dentro de la sociedad es capital, ¿ya? En la sociedad moderna, sobre todo, hay una parte importante de la vida social o de las relaciones entre las personas que están intermediadas por lo que son las organizaciones, ¿ya? De hecho, si ustedes se dan cuenta, todos nosotros pertenecemos a distintas organizaciones simultáneamente, ¿ya? Cuando estudiamos pertenecemos a una organización, cuando vamos a la iglesia, los que van a la iglesia obviamente pertenecen a una organización, si somos parte de algún club deportivo o amateur del barrio también estamos perteneciendo a una organización. Cuando, eh, cuando somos cuando somos parte de alguna institución de cuidado del medio ambiente, de protección de los derechos civiles, de las minorías sexuales, etcétera, también estamos siendo parte de una organización, ¿ya? Por lo tanto, en eso radica, digamos, la importancia de las organizaciones, que están en todos lados, ¿ya? Y intermedian una gran cantidad de relaciones sociales, ¿ya? Le dan forma, digamos, a la sociedad de alguna manera, ¿ya? Las organizaciones le dan una forma determinada a la sociedad, ¿ya? En términos de definición, las organizaciones podemos decir que son entidades impersonales, compuestas por dos o más personas, ¿ya? Eso es lo primero. Impersonal significa que está por encima de cualquier persona individual, ¿ya? Eso significa impersonal, ¿ya? Y obviamente la característica más básica es que una organización tiene que ser más de una persona. Una persona no puede constituir una organización, ¿ya? Tiene que ser de dos o más personas por lo bajo, ¿ya? Eh, que se caracterizan por estar específicamente orientadas al cumplimiento de determinados objetivos, ¿ya? Las organizaciones están caracterizadas por orientarse al cumplimiento de determinados objetivos. Objetivos que obviamente van a variar en cuanto a su naturaleza. Ya los objetivos de una organización social no son los mismos que los objetivos de una organización utilitaria, como vamos a ver después en cuanto en lo que respecta a los tipos de organización, ¿ya? Eh, pero una organización siempre está orientada a cumplir un objetivo, por eso existe, ¿ya? Si no tuviera un objetivo, una meta o un propósito determinado bien claro, no existiría como organización, ¿ya? ¿Y cómo se orienta a dar cumplimiento a un determinado objetivo? En base a una planificación racional de sus actividades, ¿ya? Es decir, de manera planificada, de manera calculada, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No de manera improvisada, ¿ya? Sino que de manera racional, ¿ya? A través de el uso de recursos de diversa naturaleza, ya financieros, materiales y humanos generalmente, que son los principales, ¿ya? Las organizaciones necesitan de recursos, ¿ya? Ninguna organización puede existir sin dinero, como dijimos alguna vez, eh, sin recursos materiales como instalaciones, equipamiento,
tecnología, etcétera, ¿ya? Y mucho menos sin recursos humanos. ¿Ya? Las organizaciones sin personas no existen organizaciones sin personas. ¿Ya? ¿Qué otra característica? Las organizaciones tienen una división jerarquizada de roles y funciones. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en las organizaciones primero hay distintos roles, ¿ya? Distintas funciones o distintos cargos. ¿Ya? Hay personas que desarrollan ciertas tareas y otras personas que desarrollan otras tareas, ¿ya? Que son complementarias. ¿Ya? Se complementan unas con otras. ¿Ya? Pero lo importante es que esta división de roles y funciones está jerarquizada. ¿Qué significa que está jerarquizada? Que está ordenada por, eh, valga la redundancia, orden de importancia. ¿Ya? Y ese orden de importancia tiene que ver generalmente con el tema de la autoridad. ¿Ya? La jerarquización de roles y funciones dentro de una organización está dada por la autoridad que tiene o las responsabilidades que tienen unos roles respecto de otros. ¿Ya? Esto es lo que se observa cuando nosotros vemos un organigrama de una empresa, que en la cabeza arriba siempre está el gerente general, el presidente o quien sea, ¿ya? Y de ahí va bajando en importancia o en cuanto a responsabilidad dentro de la organización, van bajando en cantidad, digamos, o sea, van bajando, perdón, en cuanto a responsabilidad y van apareciendo distintos cargos, ¿ya? Generalmente las organizaciones, o mejor dicho, la división jerarquizada de roles y funciones tiene una estructura que es piramidal, ¿ya? Es decir, parece un triángulo o una pirámide, ¿ya? Donde en la base está la mayor parte de los miembros, ¿ya? Que generalmente son, si es por ejemplo una empresa de retail, probablemente en la base de la pirámide vayan a estar todo el personal de servicio, los vendedores, etcétera, y en la cúspide arriba, que es más pequeña, va a estar el gerente general de la empresa. ¿Ya? Eso significa que tengo una estructura piramidal. Cuando hablamos de estructura piramidal o estructura jerarquizada son sinónimos, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene? Las organizaciones poseen una cultura específica y distintiva. ¿Ya? Nosotros también hablamos de lo que era la cultura organizacional valga la redundancia, de una organización. ¿Ya? Eh, la cultura organizacional tiene que ver con los valores, las normas propias que posee la organización, las formas de hacer las cosas. ¿Ya? Alguna vez hablamos de la diferencia que había entre, por ejemplo, McDonald's y cualquier otra empresa de comida rápida. ¿Verdad? No se parecen. O sea, venden comida rápida, pero su cultura organizacional es totalmente distinta, es muy distintiva. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos trasladar a cualquier ejemplo de organizaciones relativamente importantes. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos para los que conocen más de tecnología, la diferencia entre Apple y Samsung se nota, se nota la diferencia en cuanto a la cultura organizacional, ¿ya? Que se refleja en los valores que tiene la empresa, en el tema de, digamos, la imagen corporativa, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Esto lo vamos a profundizar en la clase siguiente, porque ahí vamos a hablar de las características de, la, de las organizaciones, ¿ya? Pero ahora estamos dando una pincelada general que a usted le permita entender la definición de una organización. ¿Ya? Tiene todas estas características que están dentro de este párrafo, ¿ya? Que están resumidas, que nosotros las vamos a ver en la clase siguiente, como les dije. ¿Ya? Tal como dije al inicio, al igual que todos los grupos secundarios, las organizaciones se caracterizan por la existencia de lazos personales débiles entre las personas. ¿Ya? Esto no significa que dentro de una organización las personas no puedan hacerse amigos entre sí o no puedan establecer eh, lazos personales estrechos, ¿ya? Pero lo predominante o lo que predomina, digamos, que la existencia de lazos personales sea débiles entre las personas, ¿ya? Que las personas se relacionen más entre sí en base a los roles que cumplen, ¿ya? Eso es lo que nosotros decíamos cuando explicábamos que en el contexto laboral las personas se relacionan entre sí en función, en función de ser compañeros de trabajo, ¿ya? Y no ser amigos, sino que en función del rol que cumple la otra persona, ¿ya?
yo le hablo a la otra persona en función del rol o el cargo que está cumpliendo dentro de la estructura de la empresa en la cual yo trabajo, por ejemplo, ¿ya? Eventualmente yo podría ser amigo de esa persona, ¿ya? Pero lo más común es que eso no suceda eh, en la mayor parte de las organizaciones, ¿ya? Lo importante de esto es que en el sentido de que en tanto las personas se relacionan entre sí, sustentados más bien en sus roles y no en las cualidades de las personas, ¿ya? No en las cualidades que me distinguen a mí de otra persona, eso lo que hace es fomentar la existencia de una atmósfera más racional, más planificada, ¿ya? Y esa es una característica básica de toda organización, ¿ya? Eh, en este sentido, las organizaciones, como dije al inicio también, existen y funcionan para cumplir objetivos complejos de manera planificada y eficiente, ¿ya? Entonces, las organizaciones están para cumplir algún objetivo, ¿ya? Objetivos que se hayan trazado ellas mismas como organizaciones, ¿ya? Pero existen para eso y esos objetivos generalmente son complejos, en el sentido de que demandan una utilización continuada de recursos, ¿ya? Y combinada de recursos. En ese sentido son objetivos complejos, ¿ya? Eh, por más simple que pudiera parecer desde fuera, mantener vivo un club deportivo amateur, por ejemplo, un club de barrio, no es tan simple, ¿no? Incluye un sinfín de cuestiones que hay que visualizar, que hay que mantener en marcha, etcétera. Por lo tanto, son objetivos, es un objetivo complejo desde ese punto de vista, ¿ya? Y el hecho que este club deportivo tenga una directiva, tenga dinero entrante todos los meses o cada cierto tiempo, eso es lo que le da la característica de planificación y de trabajo eficiente, ¿ya? Eh, por lo tanto, todas las organizaciones, la mayor parte de ellas, están destinadas a cumplir objetivos que son complejos, ¿ya? Por lo tanto, las organizaciones existen para cumplir objetivos y esos objetivos generalmente son complejos. ¿Para qué no existen las organizaciones? Las organizaciones en general no existen para satisfacer los deseos individuales de sus miembros, ¿ya? Ni tampoco para operar en base a la improvisación, ¿ya? Eh, ¿Cómo podemos graficar bien esto? Por ejemplo, el tema de los deseos individuales y egoístas de sus miembros. Para los que conocen la historia de Apple y de Steve Jobs, habrán visto algún documental donde en un momento determinado de la vida de la empresa, digamos, de Apple, eh, el cuerpo directivo de la empresa decide echar digamos, al fundador, que es Steve Jobs, lo echa, ya, lo saca de la presidencia, lo saca de la gerencia o de la dirección de la empresa, ¿ya? Lo cual puede parecer un poco extraño, considerando que la empresa era de él y él la había fundado, ¿ya? Pero ahí se refleja esto de que las organizaciones no están para satisfacer deseos individuales egoístas. ¿Y por qué lo sacaron a Steve Jobs? Lo sacaron porque eh, la directiva de la empresa, digamos, los ejecutivos de la empresa consideraron que él estaba anteponiendo sus caprichos, sus ideas egoístas, individuales, por sobre lo que tenía que hacer la empresa, ¿ya? Y el propósito de cualquier empresa, incluyendo Apple, es generar ganancias, generar utilidades, ¿ya? Y lo que estaba haciendo Steve Jobs, la directiva consideró em, que no iba en esa línea, sino que estaba más para satisfacer su ego, sus deseos personales, etcétera. Por eso lo sacaron, ¿ya? Eso grafica muy bien lo que estamos hablando, ¿ya? Que las organizaciones existen para cumplir metas que son impersonales, no para satisfacer deseos individuales que pueden ser egoístas, ¿ya? Tampoco están para operar en base a la improvisación, ¿ya? La improvisación es lo contrario a la planificación, ¿ya? Cuando yo planifico algo, Cuando yo planifico algo lo defino de antemano, antes de hacerlo, eso significa planificar. Yo defino, antes de ejecutar, defino lo que voy a hacer, ¿ya? De manera estructurada, ¿ya? De manera bien estructurada. Eso significa planificar. Improvisar significa, como dice el dicho popular arreglar la carga en el camino. Eso significa improvisar, ¿ya? Y las organizaciones en general
no operan en base a la improvisación. Obviamente que siempre va a haber un margen de improvisación en todas las organizaciones, ¿ya? Pero la estructura de las organizaciones no se basa en la improvisación, no parte de la improvisación. La improvisación es el último camino, el último recurso al cual las organizaciones tienen que recurrir cuando aparecen imprevistos, eh, cuando falló la planificación, cuando tienen que innovar, etcétera, ¿ya? Pero la improvisación no es parte fundamental de la estructura de una organización, ¿ya? Bueno, y en el último punto aquí que dice son ejemplos de organizaciones. Ya nosotros hasta ahora hemos hablado más que nada en términos conceptuales o teóricos de lo que son las organizaciones, ¿ya? Pero cómo podemos ver las organizaciones en la realidad. ¿Ya? Las organizaciones están por todos lados, ¿ya? Una empresa de retail como Ripley, Falabella, como Jumbo, etcétera, ¿ya? Todas las que nosotros conocemos son organizaciones, ¿ya? Las municipalidades son organizaciones. Greenpeace, que es una fundación de protección del medio ambiente, es una organización. Un club de fútbol es una organización. La Camorra Italiana, que es una organización delictiva, también es una organización. La Organización Mundial de la Salud, la ONU, la NASA, la Iglesia Católica, eh, todas ellas son organizaciones. Ya hay miles, si no cientos de miles de organizaciones en el mundo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cumplen con todas estas características que nosotros hemos señalado, ¿ya? En ese sentido se constituyen como organizaciones, ¿ya? Em, Tipo de organizaciones, ya también muchos de ustedes se van a recordar de esto porque vamos a mencionar las mismas que nosotros mencionamos en el módulo de sociología aplicada, ya que son cinco. Eh, Organizaciones utilitarias, educativas o formativas, organizaciones coercitivas, organizaciones recreativas y por último, lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Organizaciones sociales. Cinco tipos, son los principales, ¿ya? ¿Cuáles son las organizaciones utilitarias? Tal como su nombre lo dice, son aquellas que están destinadas o que tienen como objetivo la generación de una utilidad. Y esa utilidad generalmente tiene que ver con recompensas materiales para sus miembros, ¿ya? ¿Y cuál es el tipo de organización utilitaria más importante de todos? Las empresas, ¿ya? Las empresas privadas, que generan utilidades para sus dueños, es decir, utilidades es lo mismo que ganancias, ¿ya? Las ganancias o las utilidades se obtienen eh, restando los ingresos, digamos, restándole, digámosle, restándole los gastos a los ingresos, eso. Yo tengo determinados gastos y tengo determinado ingreso, entonces yo resto esas dos cosas y me va a dar como resultado la utilidad, que es la ganancia neta, digamos, ¿ya? Entonces las empresas generan utilidades para sus dueños y generan rentas para sus empleados. Las rentas son los sueldos, los honorarios, etcétera, ¿ya? Pero en definitiva las empresas generan beneficios o recompensas materiales y económicas para sus miembros, ¿ya? Eh, la mayoría de las personas se unen por elección a este tipo de organizaciones, ¿ya? Generalmente para satisfacer sus necesidades económicas y materiales, ¿ya? Eh, Incluso el dueño de la empresa, eh, digamos, se hace miembro de la empresa al fundar la empresa, pero lo hace con un propósito material, para satisfacer sus necesidades económicas o materiales, principalmente por eso. Ya nadie, o la mayoría mejor dicho, no funda una empresa como para satisfacer su ego. Obviamente que hay casos ya, gente que tiene mucho dinero y funda una empresa eh, eh, no tanto por el hecho de generar utilidad económica, etcétera, sino que más para satisfacer un deseo personal. Ya, pero en la mayor parte de los casos las personas que fundan una empresa, que hacen un emprendimiento, lo que sea, es para generar eh, recompensas materiales que le ayuden a satisfacer sus necesidades económicas, ¿ya? En el caso de los empleados de la empresa, ellos se unen en general por la misma razón, es lo mismo, también para satisfacer necesidades materiales o económicas, ¿ya? En el caso de los empleados sí se podría decir que esa elección no siempre es por completo libre, ¿ya? Obviamente yo puedo elegir a la empresa donde yo quiero trabajar, pues siempre van a haber opciones en general, ¿ya? Pero también en términos prácticos mucha gente
se une a determinadas empresas por una cuestión más que nada de necesidad, ¿ya? Porque no tiene un abanico de opciones, ¿ya? A veces tiene una opción y es esa la que tiene que tomar, eh, porque no tiene otra alternativa, ¿ya? Entonces ahí esto de que este principio de que la mayoría de las personas se une por elección a este tipo de organizaciones, hay que relativizarlo y decir que es una elección no tan libre, digamos, ¿ya? Organizaciones educativas o formativas, ya es el segundo tipo, ya son aquellas relacionadas con los procesos de educación y desarrollo formativo formal al que se someten las personas. Ya, educación o de desarrollo formativo, formal, esa es la palabra clave, formal. ¿Ya? Eh, es donde a mí me enseñan de manera estructurada algo, donde me forman, ¿ya? Pero eso tiene que ser de manera formal, ¿ya? Las escuelas primarias y secundarias, las instituciones de educación superior, como la que pertenece a usted, las instituciones militares, son generalmente son ejemplos importantes de de organizaciones educativas o formativas, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque precisamente todos estos ejemplos de organizaciones están destinados a los procesos de educación o desarrollo formativo de las personas, ¿ya? Y las instituciones militares también, porque hay un desarrollo formativo, ¿ya? Donde donde se estudia algo, ya que te da un título de tipo técnico o de otra naturaleza, ¿ya? Las instituciones militares como las Fuerzas Armadas, la aviación, etcétera, eh, están homologadas dentro del sistema de educación superior, digamos, ¿ya? Otorga, otorga títulos y grados académicos que son compatibles con los que otorgan muchas universidades, ¿ya? Y a la mayor, y en el mayor, en la mayoría de los casos la, la adhesión a estas instituciones militares es algo libre. Obviamente que dejamos fuera el tema del servicio militar obligatorio. Ya eso obviamente dentro de lo que es eh, obligatorio, ¿ya? Pero las escuelas oficiales, incluso las de carabineros, etcétera, son de elección, ¿ya? Son las personas deciden por una elección libre, digamos, eh, ser parte o ser miembro de estas instituciones militares, ¿ya? Entonces, en el caso de las instituciones de enseñanza primaria y secundaria, las personas se unen por una obligación, ¿ya? Están obligadas a unirse o ser parte, o ser miembro de este tipo de organizaciones, ¿ya? Y esa obligación muchas veces está definida por ley, ¿ya? La ley de enseñanza primaria, la ley de enseñanza secundaria, etcétera. ¿Ya? Por eso que los niños acá en el país, por ejemplo, los padres, mejor dicho, están obligados a mandar a su hijo a la educación básica y la educación media, ¿ya? Porque son obligatorias por ley, ¿ya? Pero como dije, en el caso de instituciones de educación superior, centros de formación técnica, institutos, escuelas de arte, universidades, etcétera, lo que sea, ¿ya? Las instituciones militares también del tipo que les mencioné, las personas se unen por una elección, ¿ya? No están obligadas a hacerlo. Otro tipo, organizaciones coercitivas, ¿ya? Nosotros alguna vez hablamos de que lo coercitivo era lo que se imponía por la fuerza o por la autoridad. Eso es lo coercitivo, ¿ya? Eh, por lo tanto, las organizaciones coercitivas son aquellas que se caracterizan porque la incorporación de sus miembros no es voluntaria, ¿ya? Sino que es impuesta por la fuerza o por la autoridad, ¿ya? Ya sea como una forma de castigo, de tratamiento o de resocialización, ¿ya? Eh, por ello, por ello es que las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los reformatorios son ejemplos de organizaciones coercitivas, porque en general, em, a excepción, a excepción quizás en algunos casos los hospitales psiquiátricos, obviamente a las cárceles, a los reformatorios, nadie va por voluntad propia, ¿ya? Generalmente tiene que ver con algún castigo que se asigna por algún delito, algún, alguna, algún tratamiento de resocialización muchas veces, eso tiene que ver con los reformatorios como el Sename, ¿ya? Y a veces con necesidad de tratamiento de alguna enfermedad mental, como en el caso de los hospitales psiquiátricos, ¿ya?
En el caso del hospital psiquiátrico, en parte es obligatorio, en parte también es voluntario. Va a depender mucho del tipo de enfermedad de cual se trate, ¿ya? Pero también se puede categorizar como una organización coercitiva en aquellos casos el, donde el ingreso al hospital psiquiátrico está determinado por una cuestión legal, ¿ya? Por una sentencia que dictamina un juez, etcétera, ¿ya? En este sentido es fácil reconocer las organizaciones coercitivas, ¿ya? Tiene la característica principal es que las personas que pertenecen a estas organizaciones no lo hacen o no, su pertenencia no está determinada por una cuestión voluntaria, sino que es impuesta por la fuerza o por la autoridad, ¿ya? Organizaciones recreativas, ya como el nombre lo dice, son aquellas relacionadas con propósitos culturales, recreativos o de esparcimiento, ¿ya? Los clubes deportivos amateur, los clubes de ajedrez, los conjuntos musicales folclóricos de cualquier otro tipo, ¿ya? Las agrupaciones de baile, eh, son todos ejemplos de organizaciones recreativas, ¿ya? Porque tienen propósitos o que son culturales, de desarrollo de alguna manifestación artística, etcétera, eh, recreativos, como el caso de los clubes deportivos amateur, eh, algunos tienen que ver con cuestiones de esparcimiento, con muchos clubes de ajedrez también, ¿ya? Eh, pero están relacionadas con algunos de estos propósitos, ¿ya? Algunos de estos propósitos y las personas se unen a estas organizaciones de manera voluntaria, ¿ya? De manera en general de manera voluntaria, ¿ya? En general nadie obliga a alguien a que se una a un club deportivo, ¿ya? Y a un club, menos un club de ajedrez, por ejemplo, ¿ya? Eso en lo general, ¿ya? Entonces, la adhesión o la incorporación de las personas dentro de las organizaciones recreativas es una cuestión voluntaria, ¿ya? Y tenemos el último tipo, que obviamente íbamos a llegar a eso porque es el foco de lo que a nosotros nos interesa. Organizaciones sociales, ¿ya? Las organizaciones sociales, como su nombre lo dice, son aquellas relacionadas con propósitos sociales, es decir, que pretenden ir en defensa de algún objetivo considerado como justo, valioso, positivo o favorable para la sociedad, ya desde de un punto de vista social o moral, ¿ya? Las organizaciones sociales no buscan lucro ni generación de beneficio económico o materiales para sus miembros, ¿ya? No buscan nada de eso, no es su propósito, ¿ya? Independiente de que las organizaciones sociales también necesitan dinero para funcionar, ¿ya? Pero son cosas que son distintas, ¿ya? Que una organización social necesite dinero para funcionar no significa que busque el lucro, ni que se orienta a la generación de beneficio económico para sus miembros, ¿ya? Son cosas totalmente distintas. Buscar el lucro es generar ganancias, ¿ya? Lo que más yo pueda, ¿ya? Beneficio económico puede ser generar sueldo, trabajo para las personas, ¿ya? Eh, pero las organizaciones sociales no tienen ese propósito. Otra cosa es que lo requieran como un medio. Sí, el dinero lo requieren, pero es para cumplir otra meta, que es una meta que es una meta social, ¿ya? No una meta utilitaria en el sentido material o económico, ¿ya? ¿Qué tipo de o qué organizaciones concretas son ejemplos de organizaciones sociales? ¿Ya? Organizaciones que prestan un servicio a la comunidad como la Cruz Roja, bomberos, ¿ya? Los partidos políticos, por definición, son organizaciones sociales, ¿ya? Obviamente ustedes me podrán decir, pero los partidos políticos están totalmente desviados de lo que son sus propósitos sociales, ¿ya? Sí, pero eso es una cuestión práctica, ya es por el mal manejo que se ha hecho de los partidos políticos, porque se han transformado prácticamente en casi empresas, ya que funcionan según sus propios objetivos particulares y no objetivos que tengan que ver con el bien público, ya. Eh, sí, pero eso es cierto en la práctica, lamentablemente es así, pero por definición, digamos, los partidos políticos deberían ser, ¿ya? Deberían ser organizaciones sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen como propósito el desarrollo democrático de las sociedades, ¿ya? La distribución del poder, como nosotros hablamos en algún momento, ¿ya? La existencia de partidos políticos, en teoría, tiene diversas funciones positivas. Permite que
que el poder no se concentre en unas pocas manos, ¿ya? En teoría, insisto, ¿ya? Eh, que haya un contrapeso respecto de las posturas, de las distintas posturas ideológicas que puedan existir al interior de una sociedad, ¿ya? Eso es lo que facilitan los partidos políticos. También promueven la participación o deberían promover la participación ciudadana, ¿ya? Es decir, tienen un sinfín de funciones sociales que son positivas, ¿ya? Desafortunadamente, al menos en nuestro país, probablemente cumplan con la mitad de lo que de lo que son sus funciones, o cumplan la mitad de bien con lo que son sus funciones, ¿ya? Porque lo otro, como les dije, ya tiene que ver con una cuestión de deformación de los propósitos de los partidos políticos, ¿ya? Y eso, para solucionarlo, requiere de una reorganización profunda de la política, etcétera, ¿ya? Las iglesias también son organizaciones que tienen un propósito eminentemente social, ¿ya? Independiente que tengan un fundamento último que religioso, ¿ya? Pero las iglesias también tienen un propósito que es moral, ¿ya? Que lo cumplan mejor o peor ya es otra cosa, ¿ya? Dependiendo de la iglesia, de qué tipo de iglesia sea, ¿ya? De cómo esté administrada, etcétera. Va a depender mucho de eso, ¿ya? Y obviamente también ahí podemos hacer el mismo análisis de lo que hicimos con respecto a los partidos políticos, ¿ya? Eh, si analizamos, por ejemplo, no sé, la Iglesia Católica en Chile, eh, cuesta un poco ver o encontrar dónde está, al menos si se enfoca desde el clero más alto, dónde está ese compromiso con lo social, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas organizaciones se cierran en sus propósitos, digamos, sus propósitos eh, más fundacionales, ¿ya? Y, y a pesar de que puedan tener implicaciones sociales dentro de su objetivo, esas se pierden, ¿ya? Y eso pasa muchas veces con la iglesia, ¿ya? La iglesia se pierde un poco de cómo se llama, de su valor o del valor social que debería tener, ¿ya? Y termina alejándose de la gente. Todo esto que ha pasado con los escándalos de abuso sexual, etcétera, se vio que el clero no apoyó a a las víctimas. Entonces, obviamente se alejan de lo que es el propósito social en ese aspecto, ¿ya? Probablemente muchos otros sí lo cumplen, ¿ya? En muchos otros aspectos sí cumplen el propósito social que se supone que tienen, ¿ya? Eh, por qué pongo el ejemplo eh, en los partidos políticos de la iglesia? Porque si uno lo compara con lo que es la Cruz Roja o Bomberos, por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja y Bomberos no existe esa dicotomía, ¿ya? La función social es mucho más clara, ¿ya? Es mucho más clara. Pero en definitiva, independiente de las críticas que se le pueden hacer a los partidos políticos de la Iglesia, para efectos nuestros, para efectos de definición, se les puede considerar, por definición, insisto, como organizaciones de tipo social, ¿ya? Por definición, en términos teóricos. Otra cosa es que yo vaya a la realidad y analice alguna iglesia en particular, algún partido político en particular, y me voy a encontrar con que eh, cumplen los propósitos sociales de manera parcial, ¿ya? Pero eso es otra cosa, ¿ya? Organizaciones de protección del medio ambiente como Greenpeace, ¿ya? También eh, son organizaciones sociales, organizaciones que van en, en defensa de los derechos de minorías sexuales como el Móvil, Acción Gay, etcétera, también son organizaciones de tipo social, ¿ya? ¿Por qué? Porque están orientadas a la defensa de algún objetivo que se considera como justo, se considera como valioso desde el punto de vista social o moral, ¿ya? Eh, etcétera. Este es el tipo de organización que obviamente más nos interesa a nosotros, ¿ya? O debería interesarles más a ustedes, ¿ya? Porque ustedes van a trabajar principalmente en organizaciones que son sociales, ¿ya?
Y obviamente las personas se unen a estas organizaciones de manera voluntaria, ¿ya? En términos generales, la adhesión a estas organizaciones es de manera voluntaria, ¿ya? ¿Y cuál es la conclusión dentro de lo que estamos hablando de las organizaciones sociales? Para efectos del módulo en el cual estamos nosotros, ¿ya? Que como lo social tiene que ver, lo social tiene que ver con la sociedad, ¿ya? Incluye muchas cosas. Y eh, evidentemente todo lo que tiene que ver con, como dice aquí, organizaciones de servicio a la comunidad, todo lo que tiene que ver con comunidad también entra en lo que son organizaciones sociales. Por lo tanto, las organizaciones comunitarias, como dice el nombre del módulo, todo lo que son organizaciones comunitarias son un subtipo dentro de las organizaciones sociales, ¿ya? Por eso que yo al inicio del módulo le comentaba que el nombre de la asignatura era un tanto redundante, pero estaba bien, porque tenía el objetivo de resaltar lo referente a las organizaciones comunitarias, ¿ya? Eh, pero las organizaciones comunitarias son un subtipo importante, muy importante dentro de lo que son las organizaciones sociales, ¿ya? Organizaciones sociales, vamos a decir que es el tipo general, ¿ya? Y dentro de ese tipo general vamos a tener algunas que le vamos a poder llamar organizaciones comunitarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque están más relacionados con el desarrollo de comunidades que son eh, integradas, digamos, ¿ya? Comunidades que son más o menos delimitadas, ¿ya? La Cruz Roja, por ejemplo, es una organización social, ¿ya? Pero sería difícil ver a la Cruz Roja como una organización comunitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Cruz Roja es una organización de tipo internacional, ¿ya? Tendríamos que considerar a la sociedad completa, digamos, a la sociedad humana completa como una comunidad y eso es conceptualmente un tanto impropio, ¿ya? Sería difícil considerar a toda la sociedad o todo el mundo como una comunidad, ¿ya? Por razones que vamos a ver cuando hablemos de comunidad. Las comunidades tienen que tener algún grado de interacción, de tener algo en común, ¿ya? Por lo tanto, la Cruz Roja, difícil considerarla como una comunidad, ¿ya? Como una organización comunitaria, ¿verdad? Los partidos políticos también. Los partidos políticos es difícil considerarlo como una organización comunitaria, lo mismo con la iglesia, ¿ya? Pero, por ejemplo, las juntas de vecinos, ¿ya? Las juntas de vecinos sí son un tipo de organización social que nosotros le podemos llamar organización comunitaria también, ¿ya? Eh, y así vamos a encontrar muchos otros ejemplos que vamos a ir viendo después, ya de organizaciones que eh, obviamente son organizaciones sociales, pero desde un punto de vista más específico también les vamos a poder llamar organizaciones comunitarias, ¿ya? Bueno, y para terminar, algunas, algunas aclaraciones respecto de la clasificación esta que vimos, ¿ya? La mayoría de las organizaciones concretas que nosotros vamos a encontrar en la realidad, vamos a poder clasificarlas en alguno de estos cinco tipos que nosotros revisamos recién, ¿ya? La mayoría. Cualquier organización que nosotros podamos encontrar, con nombre y apellido, digamos, la vamos a poder clasificar en alguna de estas, ¿ya? Si vemos alguna escuela, ya sabemos qué tipo de organización es. Cualquier empresa, independiente del tamaño, ya sabemos qué tipo de organización va a ser, ¿ya? Una cárcel, ya sabemos qué tipo de organización es. Un hospital, también sabemos qué tipo de organización es. Eh, por lo tanto, todos los tipos, la mayoría de las organizaciones concretas que nosotros vamos a encontrar, la vamos a poder clasificar en alguno de estos tipos, ¿ya? Sin embargo, esto no significa que estas organizaciones van a poseer siempre únicamente las características del tipo de organización al que correspondan predominantemente, ¿ya? A qué me refiero con esto? Ya que hay muchas organizaciones que pueden poseer características de más de uno de estos tipos, ¿ya? Eh, el ejemplo que yo les mencionaba también en la clase que le hice esa vez en sociología aplicada de esta misma materia, eh,
Son las dos empresas que salen mencionadas aquí, ¿ya? Son dos empresas norteamericanas, una SpaceX, ¿ya? Para los que quieran buscar en internet información, y la otra es Tesla, ¿ya? Son dos empresas gigantes, ¿ya? Que tienen miles de millones de dólares de inversión, ¿ya? Y como todas empresas son, obviamente, organizaciones utilitarias. ¿Por qué? Porque están destinadas a generar algún beneficio económico, tanto para sus dueños como para sus empleados, ¿ya? Em, pero también se da el caso con estas dos empresas, ¿ya? En particular, y con muchas otras también que nosotros podríamos buscar, de que estas dos empresas tienen, además de este propósito que es material, que es generar rentabilidad económica, etcétera, tienen un propósito que se podría considerar como socialmente o moralmente valioso, ¿ya? En el caso de SpaceX, ¿a qué se dedica esta empresa? A la exploración espacial. Ustedes podrán preguntarse, ¿pero qué tiene eso de social? Es un propósito social si se enfoca desde el punto de vista de, digamos, del desarrollo científico de la humanidad, ¿ya? Y eso obviamente tiene una dimensión social, ¿ya? La ciencia es una institución social, por lo tanto el desarrollo del conocimiento científico es eh, una cuestión social también, ¿ya? Y SpaceX desarrolla mucha tecnología y la exploración espacial misma genera conocimiento, por lo tanto se puede considerar que esta empresa responde a un propósito que es moralmente valioso también, ¿ya? Por lo tanto tenemos que esta empresa es principalmente utilitaria y podríamos decir que es secundariamente una organización social, ¿ya? Y la misma lógica aplica en el caso de la empresa Tesla, ¿ya? Para quienes no conocen, la empresa Tesla es una empresa que fabrica automóviles, ¿ya? Automóviles eléctricos principalmente, ¿ya? Y bueno, ahí se observa un poco más, de manera un poco más obvia el propósito social que hay de fondo, ¿ya? Que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Obviamente Tesla, su propósito, digamos, su propósito central, digamos, es eh, vender los vehículos eléctricos, venderlos, generar utilidades para sus dueños y de paso generar empleo y beneficios materiales y económicos para sus empleados, ¿ya? Porque es una empresa obviamente y por naturaleza se va a orientar hacia eso, ¿ya? Pero en el fondo el rubro al que se dedica tiene implicancias sociales positivas, ¿ya? Que es cuidar el medio ambiente, proteger al planeta o reducir el tema de la contaminación, etcétera, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de organizaciones que son predominantemente utilitarias y secundariamente sociales, ¿ya? Eso es lo que decimos cuando planteamos que algunas empresas eh, pueden tener características de más de un tipo de organización, ¿ya? Eso es lo que planteamos en este caso, ¿ya? Y también la clasificación que podemos hacer de una organización va a depender mucho del punto de vista desde el cual se considere, ¿ya? Obviamente una empresa siempre, por definición, y desde una mirada predominante, digamos, siempre va a ser una organización utilitaria, ¿ya? Pero si nosotros analizamos a una empresa o a cualquier otra organización desde distintos puntos de vista, digamos, vamos a obtener vamos a ver que esa organización puede tener distintas clasificaciones, ¿ya? Y voy a ocupar el mismo ejemplo que ocupé la otra vez, que es el ejemplo de la cárcel, ¿ya? Que la cárcel digamos, es una organización coercitiva por definición, ¿ya? ¿Por qué es coercitiva por definición? Porque el propósito central al que se dedica la cárcel eh, eh, o a la meta a la cual está destinada la cárcel involucra una, eh, una adhesión eh, no voluntaria de sus miembros, ¿ya? Que es por fuerza o por autoridad, ¿ya? Se supone que la cárcel está hecha para que las personas que infringen la ley cumplan un castigo. Eso es como la lógica general, a eso responden las cárceles, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista,
es por definición una organización de tipo coercitiva, ¿ya? Pero ¿qué pasa si enfocamos a la cárcel desde el punto de vista del gendarme, por ejemplo, o del alcaide, ¿ya? O del director de la cárcel, ¿ya? ¿Qué pasa si lo enfocamos desde el punto de vista de ellos? La clasificación de esa misma organización va a cambiar, pues ya no va a ser una organización coercitiva, sino que para ellos va a ser una organización utilitaria, porque el gendarme trabaja en la cárcel, ¿ya? La cárcel es su fuente de ingreso, ¿ya? Es su fuente laboral. Para el director de la cárcel va a ser lo mismo. Para el psicólogo contratado que trabaje en la cárcel también. Para el médico contratado que trabaje en la cárcel también va a ser una organización utilitaria. Para ellos no va a ser una organización coercitiva, ¿ya? Eh, ¿Para quiénes sí va a ser una organización coercitiva? Para el recluso. Si enfocamos la cárcel desde la perspectiva del recluso, es una organización coercitiva, ¿ya? ¿Y qué pasa si enfocamos la cárcel de la perspectiva de un trabajador social que está como voluntario, ¿ya? Para él va a ser una organización de tipo social, ¿ya? ¿Por qué? Porque él va a estar como voluntario y probablemente él va a querer responder a propósitos que tienen que ver con un bien público, con prestar algún servicio, ¿ya? Moral o socialmente valorable, valioso, ¿ya? Entonces, en resumen o en síntesis de esto último que hemos hablado, por un lado, sí podemos dar una clasificación por definición de todas las organizaciones. Siempre vamos a poder decir que una organización determinada es de tal tipo, predominantemente hablando, o por definición. Eso siempre lo vamos a poder hacer, ¿ya? Y por otro lado, también eh, la clasificación de una organización también va a depender muchas veces desde la perspectiva de la cual se considere, ¿ya? Simplemente eso, ya en caso de que eh, queramos que aparezca algo así en una prueba, tienen que tener eso claro, ¿ya? Si yo les pregunto en una prueba si una empresa, por ejemplo, es por definición una organización utilitaria, eso es verdadero. Por definición es una organización utilitaria. Si yo les preguntara si una empresa es predominantemente una organización utilitaria, eso también es verdadero, ¿ya? Si yo les preguntara que si una empresa es siempre y solo siempre una organización utilitaria, eso es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dijimos, una empresa puede poseer otras características de otro tipo de empresas, de otro tipo de organizaciones, perdón. Y también se da el caso de que la empresa, desde el punto de vista del cual yo lo puedo enfocar, también podría cambiar su clasificación, ¿ya? Eso en términos generales, ¿ya? Pero esto último que vimos es más que nada eh, una cuestión conceptual, ¿ya? Una cuestión, una cuestión conceptual. ¿Y cómo la podemos aplicar esto al tema de las organizaciones sociales? Lo mismo que hemos hablado acá, ¿ya? Las organizaciones sociales son, como Greenpeace, por ejemplo, es una organización eh, social por definición o predominantemente, ¿ya? ¿Por qué? Por el tipo de meta al cual se orienta Greenpeace, ¿ya? Pero si nosotros estamos dentro de Greenpeace y trabajamos para Greenpeace y Greenpeace nos paga un sueldo, ¿ya? Y Greenpeace para nosotros como trabajador ya deja de ser una organización principalmente social y se transforma en una organización que es utilitaria, ¿ya? Entonces esto nos va a servir para que nosotros entendamos también que muchas organizaciones sociales y muchas organizaciones comunitarias podrían eventualmente tener características de otros tipos de organizaciones, ¿ya? No necesariamente utilitarias, pero tal vez sí recreativas o de otro tipo, ¿ya? Y también dentro de las organizaciones sociales siempre van a haber personas, por la naturaleza misma de las características que tienen todas las organizaciones, personas que van a estar contratadas, ¿ya? Eh, Hay una parte importante de organizaciones sociales que funcionan de manera muy racional en base a muchos recursos, ¿ya? Eh, con personas que son rentadas, a las que se le paga, ¿ya? Hay otro tipo de organizaciones sociales o comunitarias que son más puras, digamos, como la Junta de Vecinos, por ejemplo, que
términos general no tienen personas que sean rentadas, que trabajen remuneradamente para la junta de vecinos, ¿ya? Eh, y en ese caso, claro, vamos a hablar de organizaciones comunitarias sociales que son más, entre comillas, puras, ¿ya? Pero también vamos a encontrar organizaciones sociales que pueden tener características de otros tipos de organizaciones, como hemos dicho, ¿ya? Con esto damos por finalizada esta clase y los dejo invitados para la próxima clase, que ya vamos a seguir hablando de organizaciones ya, pero más enfocado en lo que son las características de la organización. Ya, hasta entonces.